Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac, que el día de hoy nos acompaña. Sean súper bienvenidos a Por Escrito. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Hoy no está Raúl con nosotros, así es de que redes sociales, mi querido Juan Carlos. Me tocan las redes sociales. Primero me iba a presentar, pero bueno, ya me presentó Cecilia. Soy Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, por favor, síguenos en www.porescrito.org, en Facebook Por Escrito MX, en Twitter @porescrito_, en Instagram @revista Por Escrito, y también pueden seguir los programas por Spotify. Recuerden que también tenemos el estreno cada semana, los miércoles a las 9 de la noche en Código Libre. Síganos, por favor. Y pues ya vimos que podemos improvisar un poquito. ¿Cómo será esto de la improvisación literaria? ¿Cómo será esto de escribir con originalidad? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Dices muy bien, Juan Carlos, cuando escribimos generalmente tratamos de poner ese sello de identidad, esta cuestión de diferencia. Y el día de hoy vamos a hablar de aquellos que se atrevieron a escribir diferente, aquellos que dejaron las formas, los cartabones y se atrevieron a hacer experimentos literarios. Hoy vamos a hablar de experimentos literarios. Experimentar literatura, yo creo que ya es un experimento y todos tenemos que enfrentar ese papel en blanco por primera vez. Ciertamente hay algunas formas que se han popularizado, que resultan fórmulas exitosas, que en determinada época se da determinado tipo de literatura. Y efectivamente hay quienes se salen de la caja de lo que está ocurriendo en el momento, y estos son los experimentos literarios, pero realmente creo que ya escribir es un experimento y creo que podemos ir en esa doble vertiente. Por un lado, cómo podemos nosotros experimentar la literatura, y por otro lado, pues hablar un poquito de estos experimentos que triunfaron, porque si no, no tendríamos acceso a ellos. Y fíjate que yo creo que parte de estos experimentos literarios están hechos por muchos rebeldes. Estos que dijeron, a ver, si se están haciendo así las cosas, yo las quiero hacer de manera diferente. Y claro, como tú dices, estas diferencias tuvieron que haber sido exitosas, probaron ser exitosas. ¿Y qué es lo que sucede? Siempre que sale algo novedoso, llama la atención, genera popularidad. Muchos empiezan a escribir de esta manera novedosa, y entonces esta manera novedosa curiosamente se va convirtiendo en el canon, se va convirtiendo en el cartabón, hasta que llega otro rebelde y dice, no, así ya no, ahora quiero que sea de esta manera. Podríamos decir en ese sentido que esta escritura experimental es como una contracultura, porque va en contra de, aunque después se termina fusionando con esa cultura hegemónica literaria del momento, y entonces tiene que haber una nueva persona pensando afuera de la caja. A ver, sin duda alguna, y a mí me gustaría que este programa fuera un poquito más dirigido hacia las personas que les gustaría escribir y que muchas veces no nos atrevemos a hacerlo, y es algo que Raúl dice constantemente: todos tenemos un ser narrativo dentro. Quizá no necesariamente es con la pluma o por escrito, hay quienes tienen una habilidad más audiovisual, pero en el fondo es atrevernos a contar historias, atrevernos a experimentar nuevas formas de contar historias, y muchos de estos experimentos serán muy exitosos. Y solo hay que animarse, solo hay que intentarlo, y para eso también está la revista de pretextos literarios por escrito, para tratar de sacar ese ser narrativo que todos llevamos dentro. Y fíjate que estos experimentos, Juan Carlos, yo estoy segura de que incluso los grandes cánones que tenemos, los grandes escritores, las grandes referencias, empezaron con estos experimentos, empezaron con estos pininos. Y de alguna manera, algo que yo siempre he dicho y que le da naturaleza a esta revista, es un experimento, te salga bien
o te salga mal, si lo tienes guardado en el cajón, es el peor secreto que puedes llegar a tener. Porque si tú en el cajón, yo te regalo la idea de la manzana, como dijera Platón, la manzana más perfecta, y la guardas en el cajón, ¿qué le va a pasar a tu manzana? No, se va a terminar pudriendo. Lo mismo le pasa a los textos. Y puedes haber hecho un gran descubrimiento o no, puedes haber escrito una reverenda cochinada, pero si no lo sacas a la luz, entonces no lo vas a poder pulir. Muchas personas piensan que el experimento te tiene que salir a la primera y pregúntenle a Arquímedes si le salió a la primera el eureka. Claro que no. O pregúntenle a Edison cuántas veces tuvo que echar a perder hasta que le saliera la bombilla. Y muchas veces son serendipias. Lo que yo creo, y haces muy bien, es animarnos a experimentar, a elevar la pluma, porque es un gran regocijo. Ciertamente lo que se necesita para empezar a escribir tiene que ver con acondicionarnos para poder escribir. Un escritor que no sea lector difícilmente va a tener un experimento exitoso. Es como si alguien en el laboratorio de química quisiera hacer experimentos sin entender los componentes que va mezclando. Si no tenemos esa materia prima, pues va a ser muy difícil construir algo o que salga algo de la nada. De hecho, y aquí lo tenemos en el guión, que es muy interesante, la escritura automática. A los alumnos, cuando les enseña a uno a escribir, siempre los regaña a uno y les dice: no vayas a hacer el experimento de la escritura automática, que significa escribir conforme piensas. Pueden salir cosas muy buenas, pero cuando ya tienes un bagaje de fondo y cuando puedes extraer tus ideas de diferentes lugares, si apenas estás empezando a escribir, a mí me parece una pésima técnica. Sin embargo, siempre salen cosas muy interesantes de la escritura automática. Fíjate que hay muchos defensores de la escritura automática. Hubo toda una generación de escritores argentinos que defendían, además no creas que eran como novatos. Ellos habían estudiado en Princeton y habían hecho una maestría en muchos de ellos en creación literaria y habían traducido, por ejemplo, a Chandler, en fin, y escriben así, o sea, de manera automática. Entonces ellos dicen que sienten como si el personaje les estuviera diciendo: ahora yo me quiero ir para acá, ahora yo me quiero ir para allá. Y claro que de repente sí salen churros espantosos, el experimento no es glorioso. Yo también creo que es mejor tener planeación. Debo confesar que yo empecé escribiendo con esta escritura automática, dejando que las letras salieran a donde tuvieran que ir. Claro que sí llega un momento en el que tienes que decir a dónde va esto y tienes que tener un rumbo. Entonces era algo muy curioso porque las personas que me conocen saben que yo tengo una formación inicial en economía, en administración. Entonces uno de los principios de la administración es evitar el caos y para evitarlo tienes que tener una meta a dónde llegar. En la escritura se trata sí de generar un caos de repente, pero sí tienes que saber a dónde quieres llegar. A mí me funciona más bien darle vueltas. Muchas veces mastico mucho lo que quiero decir, a dónde quiero llegar, y ya a la hora de escribir no me tardo tanto. Pero es porque ya está muy reflexionado todo. Ciertamente, hasta no ponerte a escribir, y a mí sí me gusta escribir a mano primero, pues las cosas no van a salir. Al menos la idea, esa planeación de manera muy gráfica la puedes tener como una especie de planeación, y no siempre se da, porque también corremos el riesgo de que pase lo contrario. Un poco lo que narra Honor de Balzac en la obra de arte perfecta. Ay, sí, la obra de arte. La obra de arte perfecta o única, o no me acuerdo bien cómo es el título. Pues tarda tanto tiempo en hacerse, busca tanta perfección que nunca termina viendo la luz, y eso también se vuelve terrible. Por eso es que hay que experimentar y hay que soltarse. Ciertamente necesitamos unas condiciones mínimas para empezar a escribir. Fíjate que por eso a mí el personaje de Fraunhofer, ese que es un pintor que está haciendo la obra de arte más maravillosa, la pintura más maravillosa del mundo, ¿no? Y hay un pintor Nobel que quiere ver, que se acerca al gran maestro y quiere que le enseñe el cuadro, a ver de qué va. Y cuando llega, se da cuenta de que son puros pastiches de puras correcciones que estuvo haciendo el gran maestro, y lo único que se ve perfecto es un zapatito
de una mujer que está maravillosamente pintado. Entonces, ahí es cuando yo veo, a ver, ¿quién es el verdadero escritor? ¿El que se atreve a experimentar o el palabrero que todo lo quiere a la perfección? Yo prefiero quedarme con el que suelta la tripa, con el que, a ver, hay que soltar la tripa, hay que descansar el cuerpo de las ideas que uno tiene dentro, pero la corrección siempre se tiene que dar. ¿Y nuestros queridos radioescuchas se quedan en el programa? ¿Van a experimentar literatura? Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. A ver, les voy a lanzar un reto. Oulipo y la patafísica. ¿De qué estoy hablando? Bueno, les voy a platicar un poquito. Después de la Segunda Guerra Mundial, las vanguardias literarias tomaron distintos rumbos y devinieron en movimientos que muchas veces rechazaban las ideas originales de las corrientes vanguardistas, aun cuando no podían negar el origen que ellas tenían dentro de estas mismas vanguardias. Dos ejemplos de lo anterior son muy claros y están relacionados entre sí, que son los movimientos literarios Oulipo y la patafísica, ambos fundados por Raymond Queneau y Georges Perec, quienes habían dado sus primeros pasos artísticos en el surrealismo, pero que después de la guerra intentaron alejarse de la arbitrariedad de este credo estético y sobre todo comenzaron con la empresa de acercar a las ciencias con la literatura, una dinámica extraña que no se había dado, y comenzaron entonces a tratar de que la literatura tuviera el deseo de usar los métodos de la ciencia para encontrar nuevos formatos literarios y experimentar con ello. La palabra Oulipo son las siglas de la frase en francés au revoir de littérature potentielle, que se pueden traducir como obrador de la literatura potencial. El objetivo de esta corriente era encontrar nuevas formas para hacer literatura a través de la experimentación, y la palabra patafísica viene de un término inventado por el dramaturgo Alfred Jarry, quien tenía la intención de que esta fuera una disciplina a través de la cual la imaginación transgrediera los principios de la ciencia usando los métodos científicos para subvertir la realidad a través del delirio. En las palabras de François Lelimois, matemático fundador de Oulipo, el fin de la literatura potencial es proveer a los escritores futuros de técnicas nuevas. Hace 9 o 10 siglos, cuando un literato potencial propuso la forma de soneto, a través de ciertos procedimientos mecánicos y la posibilidad de la elección, hizo una novedad, creó una vanguardia. Entonces, la literatura potencial va en búsqueda de estos nuevos formatos. Y hay dos tipos, una analítica y otra sintética. La lipoanalítica busca posibilidades que se encuentran en ciertos autores sin que ellos mismos lo hubieran pensado. La liposintética tiene una gran misión, que es abrir nuevas posibilidades desconocidas para los autores antiguos. Es decir, Oulipo lo que trata es de romper con lo viejo y de ver nuevas posibilidades en donde otras personas solamente ven el vacío. Alfred Jarry denomina esta consideración ciencia de las soluciones imaginarias. La patafísica, entonces, es por lo tanto el hecho de saber cómo y dónde hay posibilidades de imaginar, de jugar, de atravesar y de buscar el otro lado de las cosas, la otra cara de la moneda, el otro punto de vista que puede ser posible gracias al pensamiento humano, gracias a la fantasía del ser humano. Es una ciencia de lo absurdo. Algunas de las ramas de las patafísicas son la subcomisión de las ciencias inexactas, la subcomisión de la incompetencia realizadora, la subcomisión de los espíritus. Algunos de los autores reconocidos que participaron en ambos movimientos son Marcel Duchamp, Joan Miró, Boris Vian, Eugénie Ionesco, quienes antes habían participado en otros movimientos vanguardistas
y después, por las desavenencias ideológicas, comenzaron a conformar una identidad más individual a través de otras búsquedas estéticas como esta. Efectivamente, Polipo y la patafísica nacen de la vanguardia de la vanguardia. Podríamos decir entonces que estas nuevas ideas empiezan a alejarse del canon que ya se estaba convirtiendo en lo que debía ser, para entonces ellos tener una nueva propuesta. Rompen con la protesta previa y empiezan a abrazar sus propias reglas que tratan de ser cada vez más libres. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo te gustaría comenzar estos experimentos literarios? Fíjate que a mí me gustaría, y siempre decimos que lo vamos a hacer y nunca lo hacemos, a mí me gustaría hablar un poquito del cadáver exquisito. A ver, ¿qué rayos es el cadáver exquisito? El cadáver exquisito es un juego. Entonces, por eso es algo muy padre, ¿no? Entonces, es un juego en el que la gente va a ir escribiendo por turnos. Y entonces empieza la hoja en blanco y entonces tú vas como doblando, tú escribes, doblas, se le entregas al siguiente autor, dobla el siguiente autor, y por alguna extraña razón hay un hilo conductor en toda la historia. Los cadáveres exquisitos nacieron en 1925. En realidad fue un experimento de los surrealistas, y es que estaban Robert Desnos, Paul Eluard, André Breton, como no, y Tristan Tzara, y pues yo creo que andaban medio aburridos, pero no, también eran mentes muy inquietas, eran gente que le gustaba mucho experimentar, etcétera, y sostenían que en la creación, especialmente en la creación poética, debería de haber una comunidad, debería de haber este espíritu de grupal, intuitivo, espontáneo, y que así es el arte. El arte no debe de ser algo individual, preciosista, sino que debe de ser como un canal que permita que este impronto creativo pueda salir adelante. Por eso hay que ser un cadáver exquisito. Empático, sobre todo. Tengo entendido que los primeros experimentos se hicieron más bien de modo visual, artístico, y después pasaron al terreno de lo literario. Y sí, en efecto, Ceci siempre ha dicho que vamos a hacer un cadáver exquisito, pero nunca me lo ha propuesto hacer. Aquí sí se lo propuse hacer fue a Raúl. De hecho, le había pedido que trajera ese cadáver exquisito porque nos quedó muy bien. Yo ya tengo un poco más de experiencia y ya conozco un poco más la maña. Pero consiste en eso, escribir un par de líneas, dejarlas abiertas. La otra persona únicamente va a continuar la historia sin tener la posibilidad de ver el inicio. Y sí salen cosas muy interesantes. La manera en que a mí me gusta jugarlo al final para ponerle título a la obra es que se rifan y uno tiene que poner el sustantivo y el otro tiene que poner el adjetivo. De modo que antes de revelar el texto final, cada uno pueda también hacer una aportación al título mismo. Ahora, Cecilia en algún programa ya también nos había dicho que hay otra manera de hacer cadáveres exquisitos que es un poco más azarosa. ¿Lo quieres comentar? A ver, cuéntame. ¿Qué dije? La de recortes de periódicos. Eso es súper padre. A ver, y ese es un experimento de Tristan Tzara. Entonces, las instrucciones son muy claras. Tú coge cualquier hoja de cualquier periódico. Claro, ahora los periódicos son digitales, eso es lo malo. Pero bueno, vamos a tomar una hoja de papel de periódico del que quieras. Puede ser la primera sección, la de deportes, finanzas, no importa. Y entonces empiezas a recortar como cuando eras chiquito. Empiezas a recortar las palabras, ¿ok? No importa si son más grandes, más chiquitas, no importa. Y entonces las vas a meter a una bolsa de plástico, soplas, y entonces la agitas, y entonces luego abres la bolsa, la volteas de cabeza y sobre la hoja en blanco dejas que caigan las palabras. Las vas pegando tal cual como cayeron y ahí tienes tu cadáver exquisito. Así salen algunas cosas, algunos experimentos. Yo estoy pensando, no recuerdo ahorita el nombre del artista, un pianista de principios del siglo, estamos en vanguardias, que quiso experimentar con nuevos sonidos dentro del piano y lo que hacía era echar hojas de papel adentro del piano, de modo que algunos sonidos iban a salir muy extraños.
Entre este tipo de experimentadores musicales está Bela Bartók, que es un artista que a mí me parece extraordinario. Quisiera, y espero no robarle a Ceci el dulcecito, A ver, a platicar un poquito del escritor Pablo Kachadjian, que en el año 2009 publicó el llamado Alep engordado. El Alep es una obra que escribe Borges, pero aquí está un poquito el juego, la seducción, la experimentación, porque hubo un poco de molestia en que se tomara la obra, digamos, se plagiara, entre comillas, la obra de Jorge Luis Borges del Alep, para engordarlo, añadiéndole 5.600 palabras más que el original. La viuda de Jorge Luis Borges, que es María Kodama, va a incluso tratar de demandar a Pablo Kachadjian por haber plagiado la obra del Alep, y en realidad pues el juez va a decir, pues no, en realidad solo es una reinterpretación, no hay un plagio como tal, es un experimento y es válido hacer experimentos, utilizar personajes de otros, etcétera, etcétera. Por aquí también hay un coqueteo experimentador con obras literarias que ya existen. Fíjate que uno de los experimentos literarios más interesantes que yo leí en toda mi vida y que he leído en toda mi vida es Tres tristes tigres de Cabrera Infante. Cabrera Infante es un cubano y los cubanos traen la música por dentro, traen el son, pero Cabrera Infante, a diferencia de Lezama Lima, del que hablaremos más al ratito, Cabrera Infante huye y se exilia en Londres. La gente que tuvo oportunidad de visitar el departamento de Cabrera Infante en Londres se sorprendía porque había una palapa en ese lugar. Entonces tú entrabas y parecía que estabas entrando a un barrio viejo de La Habana. Era algo increíble. Cabrera Infante se encerró en ese lugar, se encerró a escuchar música, a leer poesía y a escribir Tres tristes tigres. Bueno, Tres tristes tigres ya se puede ver, es un trabalenguas, ¿verdad? Y entonces va narrando la vida de La Habana justo antes de que empiece la Revolución Cubana. Y empieza además con un epígrafe maravilloso que a nosotros nos va a gustar muchísimo porque está tomado de Alicia en el País de las Maravillas, que es esa lucecita que queda al momento en el que le soplas a una vela. Eso es Tres tristes tigres, la vida de La Habana antes de ser totalmente destruida por el régimen comunista. Bien, a mí me gustaría remitirme a otro escritor latinoamericano, Juan Ramón Jiménez. Me parece que el poeta experimentador, no sé si por excelencia, pero al menos de lo que conozco, uno de los más interesantes. Era Español. mañoso, Español. no le gustaba escribir con la letra G. Ay, de veras. Entonces es verdad. modificaba todo y a todo le ponía la J. Me gusta porque, al menos específicamente en un poemario que se llamará La realidad invisible, juega mucho con las palabras y hace experimentos que a mí los tengo que leer varias veces. Les voy a compartir algunos que extraje de esta lectura que hice de La realidad invisible. ¿Qué todo solo hay? Me parece bellísimo. Claro, Es un intercambio un poeta. es poesía. Otra frase que extraigo de él: estos instantes en los que no estamos donde estamos, sino donde estuvimos, en que quisiéramos, mejor que vivir nuevas horas, revivir las pasadas, como primeras muertes, con la nostalgia de la resurrección. Uno se queda a ver otra vez. Sí, Y entonces lo vuelves a leer y le tratas de extraer, y lo que pareciera que son experimentos puestos en una hoja en blanco, recortadas del periódico, en realidad son sí experimentos, pero bastante sesudos. Ahí les va otra. ¿Quién fuera como tú, secreto, grande siempre por pequeño que seas, joya única? No. Y finalmente, para cerrar con Juan Ramón Jiménez, a quien creo que habría que leer y que era un experimentador que medio se inventaba las cosas, ¿será melancolía eterna haber dejado en lo invisible la realidad completa del anhelo? Uy. Es profundo, es filosófico, es Juan Ramón Jiménez. Si vamos a hablar de esa exquisitez del lenguaje, yo quisiera hablar de Paradiso, de José Lezama Lima, otro cubano que, bueno, tenía una pluma maravillosa. A diferencia
de su contemporáneo Cabrera Infante, él se queda en La Habana, pero él se queda como una forma de protesta. Es algo fuerte porque él se recluye y se exilia en su propia casa en el centro de La Habana y ahí se dedica a escribir Paradiso. Paradiso es el único libro que él escribió a lo largo de su vida y es una oda al experimento literario. El hilo argumental va de la infancia y la juventud de José Semí, que tiene una evidente raíz autobiográfica, con el propio autor evidentemente, y sirve para dar la construcción a un mundo poético con una exquisitez verdaderamente majestuosa en la que la realidad y el mito y la fantasía conviven y logran bajo el denominador común, porque Lezama Lima era un erudito, un verdadero erudito. Entonces logra un entramado perfecto cuya unidad va a reforzar este dominio de la lengua. Es decir, Lezama Lima nos ensalza el castellano con este tipo de prosa poética maravillosa. Es un ejemplo de experimentación literaria que siempre sirve de referente cuando nosotros estamos hablando qué hay que leer en español. Hay que leer Paradiso y hay que leer a Lezama Lima. Recientemente redescubrí a un extraordinario editor que fuera el director de redacción del periódico El País. Se llama Alex Grigelmo. Qué bueno, sí. Y en un par de libros que le leí, él decía que es válido inventar incluso palabras en español, pero hacerlo utilizando el origen filológico de las palabras. Sí requiere cierto conocimiento de la lengua poder hacerlo, porque, y él lamentaba hace 20 años que nos estuviéramos llenando tanto de palabras, particularmente del inglés, de anglicismos, porque ahora parece que hacemos malas traducciones y nos estamos inventando palabras que en realidad no existen en español. He encontrado poetas, y aquí les quiero dar una que recuerdo muy claramente, la palabra enlluviento. Ay, qué bonita. Y enlluviento es una palabra muy bonita que podemos comprender por las raíces originarias de la lengua y que si nosotros ponemos abrasivamente en un contexto, estar viendo la ventana, bien enlluviento en la ventana, podemos comprender una palabra que de hecho no tiene un significado como tal. Y no solo es un tema estilístico, artístico, sino que sí puede remitirnos a un significado muy bonito, como la que también nos gusta mucho en este programa, la gitanjáfora. Pues yo no sé, Juan Carlos me acaba de dar una provocada así, es un secreto que le cuento a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Aquí voy a sacar mi guante y ¡pa! Le voy a lanzar un reto. Escribamos un cadáver exquisito que se llame Enlluviento. Enlluviento. Bueno, vamos a leer Agujeros. Imagínate nada más. Leyendo Agujeros de Luis Felipe Fabre, es un libro de ensayos que analiza poemas que pueden ser entendidos como algo que él denomina postpoemas. Cada agujero inscrito en ellos, cada hueco, cada ausencia, son una posibilidad que se abre, una oportunidad para nuevas lecturas. Es un estilo diáfano, sugerente, y Fabre explora la naturaleza de estos huecos textuales, ya sea que los conciba como desescrituras, antiescrituras o no escrituras, y enriquece nuestra comprensión en torno a la relación que existe entre el mundo del texto y el mundo del lector. ¿Qué tal? Se dice que a veces la realidad supera la ficción. En México en septiembre tiembla bastante. No he visto una novela que haga referencia a ello. Ay, yo te voy a regalar boleto a Tokio. Yo escribí y sí habla de Pero eso. estaba pensando que los dos amados escritores rusos de esta mesa, que son Nabokov y Dostoyevsky, tienen algunos de sus textos, salen de recortes de periódicos, de noticias del periódico. Lolita de Nabokov surge de esta manera. Y Dostoyevsky hacía un poco lo mismo. De hecho, la novela El jugador relata en realidad lo que él vivió durante una semana en Alemania.
no durante una semana, más bien, se escribió la novela en una semana que tenía mucha necesidad del escritor, mucha necesidad económica. Su secretaria fue quien le ayudó a la redacción de la obra, pero estas obras surgen ya sea de la experiencia, es decir, experimentamos una anécdota, la hacemos novela, o de una situación un poco drástica, que es el complejo entramado de Lolita. Cuando lo descubre Nabokov, lo vuelve una novela. Y lo mismo sucede con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Él lee del asesinato de una usurera y, bueno, semejante novelón que nos recetó, ¿verdad? Bien, me gustaría remitir en los minutos que todavía nos quedan. Ya mencionábamos que por escrito puede ser una fuente de experimentación. Sí hay una mesa de edición, es decir, no se puede publicar cualquier cosa, sí hay un ojo crítico en ello, un ojo crítico no sencillo tampoco, pero a mí me ha gustado experimentar y muchos de los experimentos que he hecho se han podido publicar aquí. Y quisiera mostrarles justo uno de los que a mí más me gusta, que es el cuento de Katia. En este cuento, el experimento, más allá de la historia, que no deja de ser una historia bastante simplona en realidad, es que la voz es el propio pensamiento. Pero el pensamiento, cuando se pierde en sí mismo, se remite a más pensamiento y más pensamiento. Como podrán apreciar, sin hacer lectura tampoco de nada, el tamaño de la letra se va modificando, porque mientras más perdido está en sus pensamientos y se aleja del lector, en realidad va poniéndose más pequeña la letra. Es únicamente un experimento que tiene éxito, porque cuando lo leen, la persona misma se va perdiendo en esos pensamientos que va describiendo en la narración. Y fíjate, Juan, bueno, yo me acuerdo cuando llegó ese texto a la mesa de edición, a mí me pareció maravilloso porque justamente Cabrera Infante juega con esa ortotipografía y con esos diferentes estilos de letras, y no es en vano, no es estarle jugando a ver cuál se ve más bonito, no es una cuestión visual, es una cuestión súper profunda que se trata de este tipo de experimentos. Bueno, y hablemos también de el grandísimo experimento que es una de mis novelas favoritas, que es Pedro Páramo. Pedro Páramo pareciera que es una novela tijereteada, en donde hay 3 líneas narrativas que a alguien se le ocurrió como así, como decía Tristán Tzara, pegar como se les diera, como venga, y si el lector entiende, me parece muy bien, y si no entiende, pues que vuelva a leer para que lo vuelva a entender. Bien, ahorita me hiciste recordar, pero voy a hacer la recomendación al final del programa de una película. Lo iba a anotar, pero bueno, espero no se me olvide. También publicado en esta ocasión en el número 23 de la revista de Por Escrito, otro texto al que le tengo cierto cariño, pero que se tiene que leer a 3 voces. El texto se llama El Sol, la Luna y el Diálogo del No Despertar, que está hecho a 3 columnas, donde el personaje central no sabe si está dormido o está despierto. En la imagen, que no sé si lo estoy poniendo bien, se alcanzan a ver las 3 columnas y hay que leerlo, por supuesto, pero con 3 voces. Lo logramos hacer precisamente por el orden y cómo la forma, la tipografía, el tamaño, una pequeña indicación nos puede ayudar a nosotros como lectores a darle la voz al sol, a la luna y al personaje que no sabe si duerme o está despierto. Y es que yo creo que todo este tipo de jugarretas son maravillosas y claro, a veces empiezan como travesuras, a veces empiezan como una propuesta o a veces incluso se hacen grandes tratados para hablar de estas propuestas. Pienso, por ejemplo, en Salvador Dalí. Ya sé que Salvador Dalí es famoso por ser un gran pintor, pero verdaderamente el que lea el manifiesto del paranoico crítico, híjole, se van a dar cuenta de lo gran escritor que era. Y él que decía, bueno, por supuesto estaban ahí mezclados algunas sustancias que ayudaban a que llegáramos a ese estado de paranoico crítico, ¿no? Pero en realidad lo que Dalí decía es, vamos a adentrarnos en el mundo de lo onírico. Él estaba muy influenciado por la teoría de Freud y entonces él no narra que tomaba esta sustancia, sino narra que justo al despertar, era cuando él se ponía a escribir, era cuando él se ponía a pintar y entonces esos eran estos experimentos surrealistas
a los que después desgraciadamente también renunció, y entonces por eso, por otro juego literario, el propio André Breton, digamos el padre del surrealismo, lo llamará Ávida Dollars. Ávida Dollars, que si ustedes se fijan es nada más un acrónimo de Salvador Dalí. Interesante, eso no conocía esa anécdota. Ya para cerrar y para hacer alguna recomendación, claro, lo otro que podemos hacer es retar a alguien. A mí, que me gusta el tema del tiempo, tengo el reto de escribir un poema que hable sobre el tiempo sin mencionar la palabra tiempo. Y ahora me acaba de lanzar Cecilia, vamos a escribir un cadáver exquisito que se llame Enlluviento. Finalmente, la recomendación cinematográfica de Alejandro González Iñárritu, 21 gramos. 21 gramos es como haber filmado la película, recortado, echado al aire y como haya caído se empieza a tejer. Obviamente no es así. Lo que mencionaba Iñárritu cuando le hicieron las entrevistas sobre por qué hizo 21 gramos del modo en que lo hizo, y si no lo han visto, véanlo, es un experimento interesante, es que cuando nosotros contamos una historia no contamos cronológicamente todo, sino que vamos contando la historia, de repente nos adelantamos y después decimos, no, pero espérate, para que tú puedas entender esto necesitas ver el contexto que hay atrás, y luego regresamos adelante y luego nos tenemos que volver a ir para atrás. Y por eso la película, al menos la primera media hora, uno parece no entenderla. Pero en el fondo lo que está haciendo es contarnos la historia en desorden. Y ese es el experimento atractivo de González Iñárritu, con el cual después de Amores Perros empezó a crecer como director. Pero bueno, se termina el programa, así que vamos a despedirlo. Mis invitaciones siempre es mándenos un texto, porque si estamos buscando lectores, también estamos buscando escritores para atraparlos y nunca dejarlos ir. Me despido, no sin antes agradecer a Emma Voltnik, a David Barajas, a Ivana Prado por su maravillosa cooperación en el guión en el que nos basamos para este programa. También en edición, Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera. En la producción, Diego Lómez, Sofía Aranca. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Destruir es siempre el primer paso antes de cualquier creación. E. E. Cummings.